Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Los recibimos en la noche de hoy, en el día de hoy, en la tarde de hoy, a la hora que ustedes lo estén viendo, con un fondo y con una imagen rediseñada a partir de esta tercera temporada o temporada 2.5, como ustedes le quieran llamar, de Fade Away. El programa de hoy estará dedicado a contenido histórico y sin ahondar en mayores explicaciones, le doy la palabra a mis compañeros, empezando por nuestro querido profesor Abreu. Profe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y muy contentos de iniciar esta nueva etapa del programa. De verdad que antes que nada, gracias Claudio, gracias José por todo el empeño que le han colocado a este nuevo inicio. André y yo estamos en deuda con ustedes y espero que ustedes que nos están mirando, queridos amigos, disfruten, al igual como lo estoy disfrutando yo, de este nuevo inicio, como ya lo dije anteriormente. Y bueno, sin más, Andrés, buenas noches, José, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchachos. Buenas noches a la audiencia. Nuevamente un placer estar con ustedes acá compartiendo este gran deporte que nos apasiona y que nos gusta a todos, como es el básquetbol. Eh, Como mencionaba el profe anteriormente, una felicitación especial a nuestros compañeros Claudio y José, que han estructurado y han diseñado este nuevo estudio o este nuevo proyecto en el cual nos estamos desenvolviendo y en el cual toda la audiencia también forma parte, ¿no? Es un placer, como ya lo dije antes, y bueno, apenas a comenzar, ¿no? Que todavía estamos en temporada muerta de NBA, hay muchísima información que compartir, eh, muchísima información que comentar también. Y bueno, ya le doy el pase a mi querido amigo José también para que dé sus saludos. Buenas noches, Pues claro, José. buenas noches, gracias Andrés. Bueno, un saludo a la audiencia, un saludo a ustedes. Primero que nada, gracias. Y también te doy las gracias a ti, Rancés, ya que creo que esta iniciativa nace a partir de una propuesta tuya. Y aquí estamos, pues poco a poco mejorando el programa. Como podrán ver, tenemos este fondo, cortesía de Bernardo Toro, nos hizo este logo que se ve en el centro de la Aquí cancha, está. el logo que está detrás de Ramsés, Sí, y poco a poco aquí. iremos mejorando nuestra producción, pero este programa, estamos iniciando esta fase nueva, Aquí. como dice Claudio, 3 o 2.5 y muy contento. Como sabrán, este programa va a ser histórico, como comentó Claudio. Este programa se llama Fadeaway. ¿Qué es el Fadeaway? El Fadeaway es un lanzamiento icónico de la NBA. Muchos jugadores lo han utilizado, como Kobe Bryant, Y Michael muchos Jordan. jugadores y muchos jugadores lo han intentado, pero no lo Y han muchos jugadores logrado. lo han intentado. Pero el fadeaway es una jugada, es como decir en fútbol una chilena. El fadeaway en el básquetbol es un lanzamiento. Entonces, sí, en honor al nombre de nuestro programa, en este episodio vamos a estar discutiendo las movidas o jugadas más icónicas del básquetbol y los jugadores que la representan. Y pues con esto abrimos el foro. Antes de darle la palabra a Claudio, el fadeaway es una jugada que utilizó mucho Kobe Bryant, la utilizó también Michael Jordan, pero según los expertos, el que la perfeccionó fue Dirk Nowitzki. Entonces sí, ese es el origen de nuestro nombre y que se abre el foro. Bueno, y sin dejar de hacer esta mención necesaria al gran Nowitzki, cuyo equipo estuvo cerca de tocar las finales de la NBA la temporada pasada, cayeron en final de conferencia, nada más y nada menos que con los campeones vigentes, con los Golden State Warriors. Yo quiero, muchachos, abrir con una época que a mí me marcó profundamente en cuanto a mi amor por el baloncesto. Estábamos a finales de los años 70, principios de los años 80, como ya lo hemos comentado muchas veces a lo largo de estas temporadas anteriores del podcast. Eh, Todos venimos de Venezuela, un lugar donde la pasión por el básquetbol es muy amplia, es muy difundida. Sin embargo, en la época de los años 80,
era un deporte que trataba de abrirse paso dentro de un mercado donde el boxeo era sumamente famoso, donde las carreras de caballos también ocupaban un lugar primordial dentro de la preferencia del público, por no decir del béisbol. Como país caribeño, el béisbol tal vez, si no el deporte rey, tal vez uno de los principales. Entonces, por aquellos tiempos, cuando se empieza a difundir en algunos pequeños espacios de televisión en Venezuela, el baloncesto de la NBA, lo primero que a mí me llena el ojo, lo primero que me brilla en el alma de amante del básquetbol es un jugador llamado Kareem Abdul-Jabbar. Unos juegos de los Ángeles Lakers, a lo mejor el profe lo recuerda, a lo mejor Andrés lo recuerde. Y no menciono a José porque José todavía estaba muy pequeño. Eran juegos que costaba mucho verlos porque los pasaban muy tarde por la televisión y a veces ni siquiera los pasaban completos, pasaban pequeños fragmentos. Y este jugador, Kareem Abdul-Jabbar, de un equipo llamado Los Ángeles Lakers, que no era el principal protagonista de la NBA, hace un tiro que era absolutamente imposible de igualar o de defender para sus rivales, que era el Sky Hook, o que se dio a conocer más adelante tal vez por el Sky Hook, o nosotros vulgarmente, los hispanohablantes, le llamamos el gancho, ¿ok? O el gancho del cielo, si queremos ser un poco más específicos, ¿no? Esta jugada, yo recientemente la recuerdo con mucho cariño, porque sale en el documental, que ya lo hemos de alguna manera también relatado aquí, de Winning Time, que es la historia de la dinastía naciente para aquella época de Los Ángeles Lakers. Y esta fue una jugada, muchachos, absolutamente indefendible para la época, porque siendo Kareem Abdul-Jabbar un centro y un jugador sumamente alto, el hecho del poder saltar por encima de todos y además extender la totalidad del brazo para poder encestar, hacía que, bueno, fue una jugada que se patentó prácticamente a su nombre, pero que además, más allá de lo bonita o de lo llamativa que podía ser, fue una jugada muy eficiente en términos estadísticos, como bien lo diría José, y definitivamente desarmó a los rivales porque no había manera de defenderlo. O sea, si tú tienes un jugador de 2 metros 2 metros 13, 2 metros 18, no me acuerdo cuánto mide. 7 pies, 7 pies 10, 7 pies algo. Exactamente, entonces un jugador de esa entidad además extiende el brazo en su totalidad por encima del aro. ¿Cómo tú vas a defender eso? No sé, ¿qué me dicen ustedes del Skyhook, muchachos? Bueno, yo voy a 2 metros 18. 2 metros 18. Bueno, nos quedamos cortos. Agrego algo, Claudio, y es que ese tiro es tan difícil que no lo hemos vuelto a ver en la NBA desde el último que lo hacía parecido a Hakeem Olajuwon, porque es un tiro demasiado difícil, porque se pierde toda perspectiva del aro. Es decir, él está viendo el aro, pero con el brazo totalmente extendido hacia atrás para alejarlo lo más posible del defensa, y lo que hace es un movimiento de muñeca. Claro. Y es muy difícil, ¿ok? Yo que jugué baloncesto, lo llegué a intentar porque uno siempre trata de seguir a los grandes, ¿no? Pero es muy difícil. Normalmente uno lanza mirando el aro y mirando el balón. En este caso, tú no estás viendo el balón, solamente lo estás sintiendo. Entonces, si nosotros hacemos un poquito de memoria, ¿quién otro jugador lo ha hecho? Sí, no, solamente que lo ha hecho y que haya sido efectivo. Hakeem Olajuwon lo utilizaba de vez en cuando, sí, pero realmente es un tiro muy difícil y por eso es que no lo hemos vuelto a ver. De hecho, por eso la grandeza de ese lanzamiento, Claudio. Sí, no, totalmente cierto lo que tú estableces, Rancés. De hecho, tengo entendido que el Skyhook era un lanzamiento imparable, ¿no? Ya que para bloquearlo tenías que superar al mismo cuerpo de Kareem Abdul-Jabbar, que como ya dijimos, 2 metros 18, además con los brazos extendidos aún más altos, imposible de frenar ese disparo. Tengo entendido que el que usaba Hakeem Olajuwon, no obstante, era una versión modificada del Skyhook que se llama el Dream Shake,
que al mismo tiempo implicaba una serie de movimientos de pies, que era una especie de paso hacia adelante y después un paso en falso hacia atrás y después otra vez hacia adelante, en donde Hakeem Olajuwon, digamos, mareaba o engañaba al jugador que lo estaba cubriendo. Creo que uno de los momentos icónicos de esta jugada fue en el campeonato del 95, en donde en semifinales de conferencia, cuando David Robinson recibe el premio MVP, siendo Olajuwon el jugador que lo había ganado el año anterior, Olajuwon le da una clase a David Robinson en esa serie. Lo pone a bailar, lo puso a bailar. Lo pone a bailar, sí, precisamente. Y eso pues debido a los movimientos a los movimientos de pie con los que Robinson, pese a ser del mismo tamaño, simplemente no podía mantenerse al mismo nivel de Olajuwon, que creo que además revolucionó, ¿no? la posición de pivot en la NBA. Creo que el pivot históricamente ha sido jugadores como Abdul-Jabbar, como Will Chamberlain. Creo que el mismo Bill Russell, si no me equivoco, era también un pivot. Eran jugadores altos, fuertes, no obstante unidimensionales, en el sentido de que encestaban de una forma y esa era la fórmula y listo. Olajuwon hizo que el centro fuese un jugador muchísimo más versátil y creo que en cierta forma abrió puertas a un estilo de basquetbol moderno que vemos hoy en día. Hoy en día hay Jokic como el mismo Antetokounmpo y caramba, estos jugadores que más allá de clavarle la pintura, mira, han expandido su juego a moverse, cabe destacar, asistir. José, y acotando lo que tú dices, Hakeem Olajuwon ha sido personal trainer de LeBron, de Kobe, de Antetokounmpo, de Anthony Davis, de Carmelo Anthony y no recuerdo quién más, pero muchos de jugadores estrellas de la NBA han acudido a Hakeem Olajuwon para que él les muestre y le enseñe los movimientos cerca del tablero. Correcto, así que podríamos concluir, digo yo, que el Dream Shake de Olajuwon en cierta forma fue pionero a la NBA moderna. Andrés, sé que tienes mucho que decir al respecto, por favor, ilústranos. No, perfecto, de verdad que yo con muchísimo gusto los escucho y a mí solamente me queda como siempre agregar, ¿no? a esta maravillosa síntesis que ustedes dan. Efectivamente, como comenzó Claudio señalando este skyhook de Kareem Abdul-Jabbar, definitivamente no solamente era el tiro, sino con la efectividad que era capaz de hacerlo, ¿no? Porque hacer el tiro se puede intentar muchísimas veces. De hecho, en la NBA hay jugadores que como recurso a veces lo utilizan, pero su nivel de acierto o de efectividad es muy bajo. Para Kareem Abdul-Jabbar era su marca patentada, ¿no? No obstante, es el líder anotador de la historia de la NBA y este tiro fue quien lo hizo grande, ¿no? Un tiro imposible de bloquear, como ya ustedes lo han descrito, y que en Venezuela, profe y Claudio, como recordarán, no sé si José, hubo un jugador llamado Rostin González que patentó también su tiro de gancho a ambas manos a una más corta distancia, porque no era tan alto como decir Kareem Abdul-Jabbar, ¿no? Kareem Abdul-Jabbar era capaz de hacer este tiro, inclusive casi a nivel del tiro libre, un poco más cerca, allí en lo que se llama la señorita, o lo que nosotros le llamamos la señorita, que es el final de la circunferencia de la bombilla hacia el aro. Era un tiro totalmente indefendible. En Venezuela también lo puso en práctica Kareem Abdul-Jabbar, Rostin González, y también en la NBA se lo vi varias veces a Kevin McHale y a Robert Parrish, sin embargo no con la efectividad que tenía Kareem Abdul-Jabbar. En esa misma onda que escuché que también nombraron a Hakeem Olajuwon, y aprovecho yo también para hablar de Hakeem Olajuwon, desde mi perspectiva y desde que yo veo el juego no ha existido algún centro que tenga la movilidad de piernas que tiene este jugador. O sea, era algo extraordinario la manera en cómo Hakeem Olajuwon recibía en el poste bajo y era capaz de, a través de fintas y de movimientos de sus piernas, engañar a los defensas y hacer la anotación, ¿no? Era increíble la manera como Hakeem Olajuwon, también de 7 pies, 1 pulgada, alrededor de 2,15 m, 2,12 m, y 250 libras, podía tener esta movilidad
que dejaba a los defensas sencillamente imposibilitados, ¿no? de defender este disparo de Hakeem, y que también le dio altos resultados, obteniendo los 2 títulos de los Houston Rockets entre el 94 y 95, que fueron los 2 años estos de pausa en que no estuvo Jordan. Lo supo aprovechar muy bien Hakeem, y lo luchó contra 2 centros que en su momento eran topes. En la primera final lo hizo con Pat Ewing, y en la segunda en la primera con Shaquille, en la del 94 con Shaquille, y en la del 95 lo hizo contra Pat Ewing, ¿no? No, Mire, mucho, no, totalmente cierto. Eso me parece que es importante mencionar, que Olajuwon se impuso ante centros icónicos de su época. Dominantes, correcto. Y precisamente en ese segundo campeonato se impone a Robinson primero, y después en la final nada más y nada menos que a Shaquille O'Neal. Y creo que todos los jugadores, me atrevo a decir que después de esos 2 años, tomaron nota y este hombre literalmente evolucionó esa posición. Creo que Shaquille O'Neal podríamos decir que dominó la posición de pivot o centro en la liga, pero más allá de por habilidad, digamos que era por fisicalidad, por el físico imponente de Shaquille O'Neal. Pero hoy en día, un centro moderno, sin duda alguna, le toca estudiar a Olajuwon. Francés, creo que querías comentar algo. Sí, quería contar algo y abro el tema de discusión porque tú nos enviaste un link donde aparecen estas jugadas icónicas de la NBA y el baloncesto mundial, y la primera es Fadeaway, como se llama nuestro programa. Pero dice allí que es Dirk Nowitzki, pero yo difiero de ello. Para mí el mejor fadeaway lo hizo Michael Jordan. De hecho, Michael Jordan es el papá, el creador de este movimiento. Y abro el debate. ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, si nos vamos a lo que hablamos en el grupo, y disculpa que te interrumpa, José, porque esta discusión, o sea, estamos trayendo el show algo que se habló en el grupo de WhatsApp. Yo no tengo la más mínima duda de que Jordan tal vez hace el fadeaway más perfecto, tal vez. Lo que pasa es que no fue su jugada icónica. O sea, la jugada icónica de Jordan, ustedes saben cuál es. El dunk, para mí el clásico es lengua afuera y clavada. Exactamente. No. Pero continúe, que me estoy divirtiendo. Bueno, para terminar con mi breve opinión, yo no dudo que el fadeaway de Jordan haya sido impresionante, limpio, desde el punto de vista técnico, increíblemente limpio, pero creo que Jordan no se conoce por el fadeaway a nivel mundial, muchachos. ¿Qué me dices, Andrés? Sí, fíjate, profe, que lo que hablábamos o lo que yo sugería en ese momento es que para Jordan era simplemente un recurso ofensivo que él sabía utilizar muy bien, ¿no? No era la jugada emblemática, como decir un Nowitzki, o sin ir muy lejos, actualmente un DeMar DeRozan, que lo utilizan casi que, yo me atrevería a decir que en la mitad de sus intentos al aro. Para Jordan era sencillamente un recurso para alejarse de la defensa y ser capaz de lanzar por encima del brazo defensor, ¿no? Entonces, obviamente, una ejecución perfecta, por ponerle un nombre a este movimiento que hizo Jordan, y que fue poco a poco también adoptado por muchos jugadores. A mí me encantaba el fadeaway de Kobe Bryant. El fadeaway de Kobe Bryant era algo espectacular también, o sea, pero sin embargo tampoco fue el tiro patente, el tiro ícono de Kobe, pero también lo ejecutaba de una manera impresionante. Más el señor Nowitzki, el alemán Dirk Nowitzki, fue su tiro. Ese fue el tiro que él perfeccionó, lo ponía en práctica desde cualquier lugar de la cancha y ante cualquier defensa. No le temblaba el pulso, y la efectividad con que también lo acertaba era considerable, ¿no? Creo que esa es la diferencia entre el fadeaway de Jordan, que pudiéramos decir que fue quien lo implementó, más no lo hizo su marca de fábrica o su patente ofensiva,
y sí como por ejemplo sucedió con Nowitzki. Y también me atrevo a decir, como mencioné anteriormente, DeMar DeRozan también lo utiliza muy, muy, muy seguido. No sé Bueno, qué piensa José o... paradójicamente, todos tienen razón y no la tienen a la vez. Este, Jordan no tomó el fadeaway como su lanzamiento porque tenía demasiados recursos. Es decir, hay jugadores que son muy inteligentes, como lo fue Kobe Bryant, que Dios lo tenga en la gloria, porque Kobe Bryant copió los movimientos de Jordan, nada más y nada menos. Y se hizo amigo y lo llamaba por teléfono de madrugada para pedirle consejo. Jugadores inteligentes como Tim Duncan, que su Van Shock lo hizo ganar 5 anillos de campeón. ¿Ok? Es decir, cuando no se tienen muchos recursos, se perfecciona uno. Y se perfecciona de manera tan bien que te da anillos. Como el caso de Nowitzki, como el caso de Van Shock de Tim Duncan. Pero Jordan tenía el mejor fadeaway y tenía el mejor layout y tenía el mejor X, cualquier cantidad de movimientos, cualquier cantidad de recursos, y por eso no hay un movimiento de Jordan, uno solo, que lo haya caracterizado, porque tenía demasiado y todos lo hacían muy bien. Entonces son aquellos jugadores con menos recursos que perfeccionan uno que los lleva a un anillo de campeón. Pero el fadeaway, si bien es cierto, de Dirk Nowitzki es perfecto, el de Jordan era mejor. Pues no, estoy de acuerdo con lo que dices y eso me recuerda, por ejemplo, a LeBron James, que es un jugador que estaba pensando, es uno de los más dominantes, si no el más dominante de este momento. ¿Cuál es la jugada icónica de LeBron James? La verdad es que no me viene a la mente ninguna porque es que, como tú dices, lo hace todo. Pero al mismo tiempo pienso en otros jugadores que dominan mucho en este momento. Me viene a la mente Steph Curry, James Harden, y uno se da cuenta que el juego ha evolucionado, ya que hay jugadas icónicas que no involucran el típico movimiento desde la pintura o cerca del aro, sino que ahora hay tiros de tres que son icónicos, como el step back de James Harden, que pega como una especie de brinco hacia atrás y dispara el balón y la encesta, y que es un tiro casi imparable. Y está el famoso run around three de Steph Curry, que es que le hacen un pase desde fuera de la cancha, bueno, evidentemente, les ponen en juego el balón, Steph Curry recibe el balón y corre, o sea, se le escurre a la defensa y lanza un 3. Entonces es como una especie de 3 escurridizo que también nada más hace Steph Curry. Y estas dos jugadas poco a poco han estado siendo imitadas por otros jugadores. Hemos visto, por ejemplo, a Luka Doncic lanzarse el step back three de Harden. Entonces, sí, es impresionante como el juego ha evolucionado de forma tal que ya no implica nada más ganchos o dream shake o no sé, o el pump fake de Tim Duncan, por ejemplo, me viene a la mente, ¿no? Ahorita es incluso lanzamientos de tres que son icónicos a cada jugador. No sé qué opinan ustedes al respecto. Bueno, Sí, sí, perdón, profe. Siguiendo lo que comentaba José del tiro de Steve Curry, no sé si ustedes recuerdan también que creo que fue no sé si el primero, pero sí utilizaba esta estructura de doble cortina para salir de la defensa y tomar el tiro de tres, que era Reggie Miller. Era algo también icónico de él, tomar doble cortina, sale del lado débil, recibe y ya tiene los pies armados para lanzar el triple, que también era su marca de fábrica, ¿no? Salir de dos cortinas, recibir en la raya de tres y de una vez ya con los pies armados para lanzar. Y también fue de muy alta efectividad. De hecho, fue el líder de triples hasta que lo pasó Ray Allen y hasta que Ray Allen fue pasado por Stephen Curry, que nombraba José, ¿no? Ahora, si ustedes me permiten, me gustaría también pasar a una parte del básquetbol que a mí siempre me ha llamado la atención, así como Claudio en su principio comentaba de aquella niñez que él vivió el básquetbol y se enganchó. A mí de niño también siempre me llamó mucho la atención aquellos manejadores de balón extraordinarios que tú no sabías cómo eran capaces de controlar y manejar el balón de la manera que lo hacían. En ese sentido, le pregunto a ustedes tres, ¿quiénes
de estas figuras de la NBA que son excelentes, que fueron o son excelentes manejadores de balón, ustedes se quedan y por qué, ¿no? O sea, ¿qué piensan ustedes de del manejo del balón? Para mí, Andrés, Magic Johnson. Para mí, y bueno, a lo mejor van a decir, bueno, este se quedó pegado en el Showtime, pero realmente es así. La forma increíble de manejar el balón, los pases imposibles que hacía Magic, que después han sido muy copiados, han sido tratados de igualar o de superar, pero yo creo que pocas veces se vio en aquella época, estamos hablando en principios de los años 80 hasta principios de los 90, la capacidad de manejo de balón tan descomunal que tuvo él, donde olvidémonos por un momento su capacidad ofensiva, que también fue impresionante, pero digamos esa habilidad para poder distribuir el balón a sus compañeros de las maneras más increíbles, también sumaba mucho al ataque de los Lakers, porque también se te hacía muy difícil marcarlo, porque no sabes por dónde te va a esconder el balón, hacia dónde va a lanzar el pase, o al final, si inclusive en lugar de pasarla, él mismo termina la ofensiva. Entonces creo que ese manejo de balón de Magic Johnson con los Lakers, además de consagrarlo como un ícono de la NBA, además de llevarlo a la inmortalidad, además de publicitarlo como su mismo sobrenombre Magic lo indica, lleva a la franquicia a ser sumamente, igual que en el caso de Kareem Abdul, lleva a que la franquicia sea exitosa. O sea, no fue solamente un asunto del show, no fue solamente un asunto de que, ay, mira qué espectacular lo que hace Magic, pero nunca gana, como puede pasar con otros jugadores increíbles que pasaron por la liga y que nunca tuvieron anillo. No, en el caso de Magic fue el espectáculo, más la eficiencia, más la efectividad, más la capacidad de aportar títulos para la franquicia, muchachos. Mira, hubo un jugador, Tim Hardaway, padre, ahora tenemos a Tim Hardaway Jr., que digamos que fue el primer jugador que implementó el crossover. ¿Ok? Ustedes lo recordarán. Pero Steve Nash dijo hace unos años atrás, diría yo unos 7, 8 años atrás, que la evolución del baloncesto se llama Stephen Curry. ¿Por qué? Porque Stephen Curry tomó el crossover de Tim Hardaway, tomó el crossover de Allen Iverson, que ya lo había perfeccionado el crossover de Tim Hardaway, tomó el dribbling de un jugador llamado Hawk South, que fue un jugador callejero de An-Wan. Vean ¿okay? El documental de An-Wan, The Rise and Fall of An-Wan, véanlo. Exacto, un jugador callejero llamado Hawk South, que tomó ese crossover, ¿ok? Y le agregó el pasar el balón entre las piernas, entre la espalda, entre las piernas del jugador contrario. Y Stephen Curry ha tomado un poquito de cada uno de ellos y ha perfeccionado de tal manera que cuando uno ve a Stephen Curry driblando, no importa quién lo esté marcando, siempre va a ser burla del defensa, con los crossovers detrás de la espalda, de frente, entre las piernas, cambio de ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que Stephen Curry para mí es el mejor manejador de balón driblando, no pasador, en el dribbling de la historia de la NBA de baloncesto. ¿Por qué? Porque tomó lo mejor de todos estos jugadores, incluyendo este jugador de la calle, Hawk South, y lo perfeccionó. Y es realmente la evolución del baloncesto. Y de ahí vienen otros, ¿no? Que han copiado un poco lo que viene haciendo Stephen Curry. Ahora, como pasador de balón, comparto lo que dice Claudio, Magic Johnson, pues su nombre lo dice, mágico. Y quien está haciendo algo parecido hoy en día sería Luka Doncic. No te escuchamos, José. No te escuchamos, José. Disculpen. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rancés. Quiero hacer mención a lo que dijo Claudio. Yo creo que Magic Johnson fue el primer jugador que
combinó fisicalidad con habilidad, digamos. Era o sea, para ser un escolta, o base, perdón, para ser un base, tenía el tamaño de un centro. Incluso en esta serie que mencionas, en Winning Time, vemos que él juega de centro en esa primera final contra los 76ers, cuando se lesiona Karim. Así que yo creo que Magic Johnson fue un jugador revolucionario en que fue pionero en la versatilidad de posiciones, pongámoslo así. Ahora, con respecto a la pregunta que hace Andrés, con respecto a cuál es el mejor jugador hoy en día con el balón. Mira, yo creo que, y es lamentable lo que voy a decir, pero para mí el jugador que mejor manejo de balón tiene es simplemente Kyrie Irving. Es impresionante ver cómo ese hombre se desplaza en la cancha y cómo dribla y cómo es imposible realmente quitarle el balón y cómo se escurre entre la defensa. Creo que pocos jugadores en la NBA tienen la maniobrabilidad de balón que tiene este hombre. Otros que me vienen a la mente cerca de él serían, no sé, Damian Lillard, James Harden. Creo que tiene un juego que no es vistoso, pero creo que domina el balón muy, muy bien. Además es zurdo, cosa que lo hace más difícil de cubrir. Y un jugador que quiero mencionar que tiene un manejo de balón impresionante, pese a su tamaño, es Kevin Durant. Kevin Durant es un tipo largo, con unos brazos altísimos. La verdad es que flaco, no es un tipo que impone mucho físico, y también cuando lo ves maniobrando el balón parece que fuera un tipo de la estatura de, no sé, Chris Paul, que es otro jugador que me viene a la mente que también tiene una maniobrabilidad increíble. Entonces, sí, eso. Simplemente quería mencionar que para mí es Kyrie Irving el jugador que mejor se desplaza en la cancha con el balón, digamos. No sé qué opinan ustedes al respecto. Voy a hacer, disculpen, cedo la palabra, mención especial al chocolate blanco, ¿ok? ¿Lo recuerdan? Jason Williams. Jason Williams y Jamal Crawford. Sí, increíble. Correcto. Increíbles, de verdad. Uno ve los highlights de estos dos jugadores y es para sentarse a disfrutarlo. De verdad Sí. que un manejo de balón increíble. Impresionante, sí, es verdad. Ahora bien, complementando lo que ustedes dijeron, de verdad que cada uno tomó parte de lo que yo estaba pensando, y bien es cierto lo que comentaba Claudio, ¿no? El tema de Magic Johnson, y es que acá hago referencia a algo que yo digo mucho, se lo digo a mis hijas, sobre todo a mi hija Andrea, que el deporte es como la música. Cuando tú te trasladas en el tiempo, por ejemplo, en el caso de que mencionábamos a Magic Johnson, finales de los 70, principios de los 80, y ustedes hoy, en el 2022, todavía ven las jugadas y todavía están vigentes, tú te das cuenta de que en aquella época, hace casi 40 años, todavía era un basquetbol increíble, ¿no? Y es donde viene la influencia sobre cada una de estas generaciones que hoy en día la han perfeccionado, y vemos el básquet que estamos viendo, ¿no? Manejadores de balón, como mencionaba José, como Kyrie Irving, como Chris Paul, que manejan el balón extraordinariamente, Allen Iverson, han sido jugadores que a través del manejo del balón han hecho su patente. ¿En qué sentido? En que tienen la posibilidad de hacer la penetración porque burlan a la defensa a través del dribbling, o pueden lanzarte desde allí, o pueden darte una asistencia. Entonces es un recurso muy bien empleado y que da gusto, ¿no? Da gusto ver como, por ejemplo, un Kyrie Irving recorre la cancha a través del dribbling con las dos manos. Tú no sabes si es zurdo o es derecho porque las maneja con la misma habilidad ambas manos, o un mismo Chris Paul es capaz de pasarte la bola con la mano izquierda como con la mano derecha sin mirar. Son facultades que van desarrollando estos jugadores que juegan en la élite, ¿no? Porque no están jugando con cualquier jugador, están jugando con jugadores que también están al tope de condiciones. Entonces toma un valor extra el hecho de que un driblador de estos sea capaz de burlar a un defensa, a dos defensas a la misma vez, a un tercer defensa, pasar por debajo del aro y pasarla por detrás de la espalda a tu jugador que viene entrando. O sea, son jugadas que de verdad dan un valor agregado a la estructura y al esquema, ¿no?, del básquetbol.
Por eso coincido con cada uno de ustedes en los jugadores que nombraron, definitivamente son íconos en su movimiento. Disculpa, profe. No, yo voy a mencionar que a veces uno se pone nervioso viendo los juegos. En una final, vemos uno de estos jugadores en una final driblando de esa manera y dice, Dios mío, perdió la pelota. No, en una final, en el momento más apremiante, faltando segundos, hacen sus dribles como si fuera el primer juego de la temporada. Increíble esta gente, estos manejadores de balón. Sí. Así que bueno, muchachos, creo que hemos hecho una buena exposición cada uno de nosotros sobre parte, porque de ninguna manera lo que acabamos de abordar en los últimos 35 minutos, de ninguna manera pretende ser un análisis final ni exhaustivo de las mejores jugadas de la NBA. Por lo tanto, creo que debemos autoinvitarnos a en próximas ediciones seguir comentando sobre estos contenidos históricos que, exactamente como lo dijo Andrés, nunca pasan de moda. Así que con esta nos despedimos y le cedo la palabra José para continuar con el cierre de este programa. Sí, muy buena todas sus intervenciones, de verdad que qué agradable es hablar de baloncesto con ustedes. Para cerrar el programa, se me ocurre, mira, les lanzo esta pregunta. ¿Cuál es el jugador actual con la jugada más imparable? ¿Cuál es el jugador histórico con la jugada más imparable? ¿Y cuál es el mejor, digamos, manejador de balón de todos los tiempos? Que cada uno responde estas preguntas y cerramos fadeaway. Rancés, te doy la palabra. Mejor jugador, jugada más imparable a nivel histórico, jugada más imparable actual y mejor jugador manejador de balón en este momento. Voy a mencionar en un solo jugador que tenía las jugadas las más imparables, el mejor dribbling, el mejor lanzamiento, el mejor todo, Michael Jordan. Michael Jordan es el jugador que se puede decir marcó un antes y un después en el básquetbol mundial. Y Michael Jordan fue eso, el mejor en todo. Pero creo que el profe hizo trampa porque José preguntó de la actualidad. Bueno, de la actualidad, el jugador más imparable de la actualidad, LeBron James, por su físico y por su manejo de balón y todos los recursos que tiene, sin duda alguna. Válido. Correcto. Claudio, mejor jugada histórica, jugada más efectiva actual y mejor manejador de balón en este momento. Mejor manejador de balón en este momento, tú lo dijiste, para mí es Kyrie Irving. Jugada de la actualidad imparable, el floating de Ja Morant. Si consiguen la manera de detenerlo, me avisan porque yo no lo sé. Y el manejador de balón, jugada, y el tercero. La jugada histórica imparable, el lanzamiento imparable de cualquier jugador que simplemente era imposible de bloquear. Yo no voy a hablar de un lanzamiento, yo voy a hablar de una jugada defensiva, el tapón de LeBron James en la final de 2016 a André Iguodala. Válido. Andrés. Mira, jugada imparable realmente, la penetración de LeBron James. Una vez que LeBron recibe y va al aro, olvídense, quítense del camino, si no va a ser un foul y vale y una posible lesión. El manejador, ya también lo dijiste tú, lo dijo Claudio, actualmente para mí es Kyrie Irving. Y jugada histórica. Sí, ¿defensiva o ofensiva, la que prefieras? Mira, en mi mente está como jugada histórica los famosos 2 puntos de Jordan para su último título contra los Utah Jazz, faltando escasos segundos, que le parte la cintura a Byron Russell. Esa me parece que es una icónica también de la NBA. Bueno, ¿y tú, del José? No nos podemos ir sin que tú cierres. Válido. Pues el lanzamiento imparable en la actualidad en la NBA para mí, pese a que se ha desgastado un poco, es el step back three de James Harden. Le hago honor a Houston, que en su época en Houston, creo que esa jugada, simplemente el step back three hizo que Houston tuviese éxito esas últimas 2-3 temporadas que él estuvo ahí. La jugada histórica imparable en la NBA, mira,
creo que el skyhook de Kareem Abdul-Jabbar, según lo que he leído, según lo que he visto en videos en YouTube, la verdad es que nunca vi un tapón a Kareem Abdul-Jabbar. Y además, no solamente no vi un tapón, sino que nunca vi que la fallara. Entonces, me quedo con la jugada imparable histórica. ¿El jugador tiene las mejores manos hoy en día en la NBA? Pues sí, como Kyrie Irving. Y pues ya con estas intervenciones cerramos el programa de hoy. Estamos probando esta plataforma, estamos tomando riendas del programa nosotros. Esperemos que les haya gustado y pues hasta la próxima. Cuídense mucho, feliz Muchas noche. gracias. Por seguirnos. Hasta la Chao. próxima. Gracias. Chao. Bye bye. Gracias. Hasta una próxima edición. Chao.